En esta parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues nosotros hemos venido viendo cómo el dueño del balón frente a Irán había sido fundamentalmente Reino Unido, haciéndole algunos pases interesantes a Estados Unidos y perdiendo el balón de vez en cuando con los rusos. Pero ahora el protagonismo va a cambiar. ¿Qué sentido? En que si bien el Reino Unido no se va a desvincular completamente de los intereses de Irán, sí el que va a entrar a jugar en el rol protagónico va a ser Estados Unidos. Bien, Irán, para empezar, tiene unas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Inicialmente, digamos, pues ese petróleo lo controlaron los británicos, pero esas compañía británica pasó a manos de los Estados Unidos. O sea, los estadounidenses compraron, adquirieron, se hicieron con los derechos de explotación, garantizando, entre otras cosas, dos elementos capitales. Uno, la liquidez. El Reino Unido estaba saliendo de una guerra que había desbaratado una gran parte de su infraestructura y con una población al interior que estaba cuestionando profundamente el expansionismo británico. O sea, nosotros hablamos de los movimientos antiimperialistas en los países, pero al interior del Reino Unido también. O sea, había más de uno que decía, todo lo que nos ha pasado nos pasó, porque también tenemos que ir a mandar nuestros hombres a pelear en la India y por andar defendiendo la India, no defendimos quizás lo suficiente nuestro propio territorio. O sea, había movimiento, había gente que no quería saber eh, mucho de la intervención afuera. Y en ese momento, me perdonan lo que voy a decir porque lo voy a decir muy coloquialmente, Estados Unidos era el perrito bravo de la cuadra. Es decir, dejemos que estos salgan a pelear, a ganar la batalla, porque están mejor condicionados, porque les gusta, porque están como nuevecitos, entonces que vayan ellos. Y Estados Unidos tenía muy visto el panorama global. Ajá, eso lo tenían visto desde el siglo XIX, o sea, desde la doctrina Monroe en adelante. Y Estados Unidos ya había visto hacia dónde se iba a expandir y se quería expandir muy especialmente sobre esta área, que es un área de desarrollo muy importante, que es la parte del Pacífico, ¿sí? Todo lo rojo es el bloque soviético en ese momento. ¿Sí? Esto es 1953. Todo lo azul, ¿sí? Lo azul oscuro es lo que tiene que ver con Estados Unidos y con lo que va a ser el principio de la OTAN. Lo que esté en este azulito más claro son estados que son aliados, pero que no están directamente metidos ahí. Y lo que esté como en verdecito son los territorios que todavía perduran como espacios coloniales. Lo gris son las colonias, excolonias de Inglaterra, de Reino Unido, pero que ya están en procesos. Acuérdense que India se independiza 1959, ya está India para el otro lado. Bien, Estados Unidos se decanta por apoyar el partido del Cha, porque es lo único que puede hacer, y convence a todos sus aliados de que es fundamental su intervención en Irán si quiere controlar toda la región del Oriente Medio, que es capital para el desarrollo y para lo que va a ser todo digamos, la política, la geopolítica a futuro. Irán es vista como una base de influencia militar, ¿sí? Y de inteligencia, y además ellos van a capitalizar el que si los iraníes no querían a los ingleses, eran capaces de escupir cuando les mencionaban a los rusos. O sea, querían menos a los rusos. Porque es que la entrada de los rusos sobre cualquier territorio es una entrada devastadora, muy, 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 muy dura.
Entonces, el régimen del Shah, que se ha salvado, digamos, ha salido en volanda, se va a salir, permite la presencia de asesores estadounidenses en todos los ámbitos de desarrollo importantes de Irán. O sea, en Irán no se toman decisiones sin que Estados Unidos dé la aprobación. Y el Shah va a hacer una serie de contratos muy grandes con Estados Unidos para conseguir especialmente lo que es el armamento. Y esto se debe a que en Irak están pasando cosas. En Irak va a llegar al poder Saddam Hussein. Y Saddam Hussein, que da un golpe de Estado a quien ya había dado un golpe de Estado, está afín al socialismo y es prorruso, claro. Entonces, parte y siempre se habla sobre Irán de la amenaza potencial de que Irak invada Irán. Bien, y además van a llegar una inmensa cantidad de empresas estadounidenses que se van a comprometer con los proyectos de desarrollo energético y desarrollo tecnológico en Irán entre los años 60 y 70, ¿sí? Este periodo va a ser muy, muy significativo para lo que llega a ser Irán incluso hoy en día. En cuanto a la influencia en Medio Oriente, hay un elemento que es muy importante y es que Irán tenía relaciones significativas con sus anteriores allegados. Es decir, al fin de cuentas tenían una historia en común. Irán además es el país con mayor cantidad de población chiita. Y los chiitas, a diferencia de los kurdos, que se unen por país y no por kurdos, los chiitas se unen por chiitas. Eso quiere decir que no era nada extraño que los chiitas iraníes ejercieran influencia sobre los chiitas iraquíes, que es el segundo país con mayor cantidad de población chiita. Entonces, era algo bien importante. Y además, Estados Unidos lamentaba terriblemente lo que había sido la gran pérdida, que había sido perder China contra el comunismo en 1949 y no quería que le pasara lo mismo con Irán. O sea, no lo podía soportar. En ese momento, pues China no ofrecía todo lo que ofrece hoy en día. Entonces, cuando van a orquestar el golpe de Estado contra Mossadegh, ellos van a permitirle al Shah que ejerza un gobierno profundamente autoritario. El gobierno del Shah no va a ser un gobierno democrático, no va a ser un gobierno según el curso de los gobiernos occidentales, no es Francia, no es ningún país, ninguna democracia occidental, sino un espacio regulado de acuerdo a lo que también en ese momento tenía la comprensión de que era Oriente. Miren, voy a decir una cosa muy horrible. En general, en general, em, ahora vamos a entrar a ver qué pasó el día del golpe, ¿sí? Exactamente qué pasó el día del golpe. En general, ustedes oían que antes la gente, los machistas brutos decían que a las mujeres les gustaba el látigo, ¿cierto? Y por eso se determinó, bueno, y a raíz de eso, pues también a raíz de esa cultura ha sido tan difícil desalojar el maltrato. Los estadounidenses llegaron sobre el territorio iraní convencidos de que los pueblos orientales solo funcionan bajo sistemas o regímenes de carácter autoritario, que los otros no les funcionan. Bien, entonces resulta que se determinó que se iba a dar el golpe. Lo primero que había que hacer era deslegitimar a Mossadegh, es decir, tenemos que destituirlo. Y se creó un decreto que el Shah firmó, ¿sí?
El Shah destituía a Mossadegh y nombraba en su lugar al coronel Fasolá Zahedi, que es el que estamos viendo en la foto. ¿Sí? En la foto. Al, además de eso, se hizo una reestructuración del cargo del primer ministro para que el primer ministro dejara de ser una figura con poder, ¿sí? Y se convirtiera en un títere. El coronel fue simplemente un paso que se hizo. Inmediatamente él no fue sino que se destituyera el uno, se nombrara el otro. En ese momento dijeron miércoles, jueves y viernes, este es un coronel, no nos conviene un coronel, y lo cambiaron por el que era suegro de la hija del Shah. Esta es la hija del Shah. No, mi amor, perdón, un momento, pero les hago una claridad. Les dije, perdón, un minuto. Mm, eh, debía ser, entonces miren a ver si de pronto es la hermana. Ella se llama Shahanaz Falevi, debe ser la hermana y debe haber un error. Bueno, eh, en ese momento le mandan a notificar a Mossadegh, le mandan a, ah, bueno, en ese momento le mandan a notificar a Mossadegh que ha sido destituido, ¿sí? Mossadegh arresta o hace arrestar al coronel que le lleva el edicto de destitución, que era Nematollah Nasiri. Y este Nematollah Nasiri es la hija, es que era hija del último Shah de Irán, Mohammed Reza Pahlavi. Es su primera esposa. Es que yo sí veía a la niñita, pero yo decía, yo por eso, lo que pasa es que yo esa parte la he mirado menos. Lo que yo les decía es, ellos no se separaron porque no tuvieran hijos, ellos se separaron porque no se resistían, no pudieron convivir. Tuvieron una hija y en las fotos habían fotos de ellos con una muchachita, pero yo no estaba lo suficientemente segura como para decir, no, no, esa no es. ¿En cuál? Claro que sí, vamos despacio, es que en ese momento nos perdimos. No, 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 un momento, un momento. Esto es lo que pasó en el palacio. Des, deslegitimaron a Mossadegh, cambiaron el cargo, nombraron un coronel, a ese coronel lo quitaron y nombraron al otro. Pero había que mandarle al Mossadegh con alguien el mensaje, porque acuérdense que en ese es tiempo de papel en mano. Cuando llega el Shah se va, o sea, en el momento en que se pone, mire, en el momento en el que el Shah firma el decreto, firma los decretos y demás. Ahora vamos a ver que el Shah se va. Pero pues es que tengo que contarles, aquí está el Shah, aquí estamos Mossadegh, aquí en la mitad. Entonces, dejemos al Shah, firmó el decreto, él se va a ir, lo tienen que sacar porque el poder en Irán, ¿quién tiene el poder en Irán en este momento? Mossadegh. ¿Qué tiene el Shah? Tiene un grupo de asesores de la CIA y del M-16 que han comprado gente en las calles para inundar la calle de Teherán en contra de Mossadegh. Y Mossadegh, como primer ministro en ese momento,
tiene en ejercicio el poder y tiene supuestamente autoridad sobre los mandos militares. A Mossadegh le mandan a contar, él está en su sitio de trabajo, le mandan a decir, señor Mossadegh, usted ha sido destituido. Y Mossadegh dice, no, detengan a este hombre y lo pone preso, lo retiene, ni siquiera lo manda a una cárcel, lo retiene. Ese hombre al que él retiene, después, cuando pase el golpe de Estado, va a ser el jefe de la Sabah, del Shah. O sea, el Shah le va a pagar el favor dándole la jefatura de la Sabah. El Shah, entre tanto, se va a Estados Unidos y al Reino Unido. O sea, sale, él ha salido, yo no les puedo decir exactamente porque a mí no me cuadran los tiempos exactos. Yo creo que él no salió el día del golpe. Yo creo que él debió salir antes porque si hoy en día esos viajes son tan largos, en esa época eran mucho más. La cuestión es desvincularlo de lo que está pasando en Teherán, es decir, de que la gente en Teherán no pueda decir, este golpe lo mandó simplemente, pues saben que lo mandó el Shah, pero que no haya riesgo para él y que se pueda manejar la situación. El golpe de Estado generó un malestar enorme, o sea, mucha gente se manifestó en contra del Shah, se manifestó en contra del Reino Unido, se manifestó en contra de los Estados Unidos y desde ese momento quedó el resentimiento con Estados Unidos. O sea, el resentimiento con Estados Unidos no es de 1979, es de 1953, porque ellos estaban empezando un proceso de apropiación nacional y esa situación fue gasolina, fue leña al fuego, fue guerra, no, más que el petróleo fue fundamental. Pero acuérdense que hay otros sitios con unas reservas de petróleo enormes como nuestro vecino Venezuela. Pero lo más grave es en la parte geoestratégica. Irán queda muy cerquita de Rusia, muy cerquita de Rusia. O sea, y uno se hace unas imágenes, por ejemplo, que por lo menos las mías, yo no digo las del resto. Uno a veces se hace las imágenes, uy, las armas atómicas, desde tal, hay unas distancias que juegan, o sea, los alcances de los misiles, dónde se ubican, cómo se circunscriben, y estamos hablando, pero aún hoy en día, aún con los drones necesitan piso, necesitan una cierta proximidad. Irán les daba esa proximidad muy importante a Rusia, les permitía controlar India. Miren, nadie habla de India. Todo el mundo habla de China, pero no hablan de India. Pero India siempre está bajo vigilancia. India tiene armas nucleares y es poderosísima. Entonces, siempre es un punto a controlar. Irán les daba la posibilidad de tener acceso y mover tropas, mover aviones, mover de todo en muy poquito tiempo. Exacto. Ante la destitución de Mossadegh, la gente fue a la calle también. Unos iban, como les digo, eh, van a ir movidos por la CIA y por el M-16, pero habían muchas personas que estaban en ese momento a favor de Mossadegh. El Shah se había tenido que ir junto con su esposa, que en ese momento era Soraya. Y ellos, como les digo, primero van a Irak, después de Bagdad van a salir a Italia, luego van a ir a Roma. O sea, van a hacer un periplo bastante amplio. Mientras eso está ocurriendo, ¿sí? De que ellos han ido y venido todo el tiempo, se da la situación de que el jefe de inteligencia, Allen Dulles, va hasta Roma
para coordinar la acción conjunta con Mohammad Reza Pahlavi para destituir a Mossadegh. O sea, esto es antes de la destitución de Mossadegh. Esto es, sí, esto es un poquito antes de la destitución. Y el 19, cuando ya lo logran, cuando ya tienen la gente en la calle, sacan la CIA y el M-16, infiltran los locales, a todo el que encuentran mal parqueado se lo llevan a la calle a gritar vivas a favor del Shah. Empiezan a usar la represión aprovechando que el ejército está del lado del Shah. El ejército se ha puesto del lado del Shah. Y en esta situación tan difícil, tan crítica, de tanto revolcarse, de tanto movilizarse, porque Mossadegh ha empezado antes del 19, ha empezado a traer la gente a la calle para que lo apoyen y ahora viene el Shah en respuesta. En medio de todo eso, empiezan una represión armada brutal con la SAVAK. Ya todo el que se opone al Shah se lo lleva y no vuelven. Sí, no vuelven. Como les digo, antes de el golpe, Teherán estaba llena de personas que estaban a favor de Mossadegh. Teherán estaba llena de manifestantes y voy a aclarar algo porque con la misma presentación se me enredó. Antes de que se tome la decisión de deponer a Mossadegh, es cuando el Shah se va a ir a Roma, allí se encuentra con la CIA, allí arreglan todo, él vuelve a Irán, firma los decretos, se va a Estados Unidos, se va al Reino Unido, o sea, él no está presente, pero da las órdenes para lanzar el ejército contra la población inerme, es decir, el ejército de Irán sale a la calle para refrenar las manifestaciones en apoyo de Mossadegh. Y ya en la madrugada del 19 de agosto de 1953, el ejército pone afuera a un montón de gente forzada a gritar vivas al Shah para hacer contrapeso, sobre todo ante los medios internacionales que cubrían las noticias y mostrar que realmente el pueblo de Irán sí estaba a favor de el Shah. Y eso se vuelve una cosa loca porque en la calle aparecen gritando a favor del Shah la gente que estaba haciendo adiestramientos o estaba haciendo prácticas deportivas. No, mejor dicho, los cocineros de los fueron para allá. Ah, y los que no gritaban o gritaban a favor de Mossadegh, que los montaban a camiones y se los llevaban. Bien, por la tarde, Fasolá Sahedi, que se había escondido por allá ¿sí? Eh, es avisado de que la situación está controlada, de que el Shah ya vuelve, ¿sí? Al que nombraron y que ya el Shah vuelve del exilio y Mossadegh es encarcelado. Ese es el momento en el que Mossadegh es encarcelado. ¿Ah? Sí, pero hay varias cosas importantes. La, sí, hay unas que se me adelantaron y me disculpo por eso. Sí, y lo tengo que volver a arreglar porque lo arreglo y a veces bueno. Bueno. Bueno, algo muy importante. ¿Qué? Ah, no, Churchill no iba a dejar que fuera totalmente solo. Aquí algo
que es muy importante es que después Estados Unidos negó toda participación de sus agencias de seguridad, al igual que el Reino Unido, en este golpe de Estado. Bien, eh, te aclaro algo, por ejemplo, con Shah y Shah, y yo ninguna. O sea, son dos formas de escribirlo. Y está bien escrito y les voy a decir por qué. Mis corazones, les aclaro, hace mucho tiempo yo les he dicho, yo no escribo una sola presentación, generalmente consigo los textos, uso los textos. Si yo tuviera que escribir esto, no hacía una sola clase, o haría una. Entonces, bien, mientras esto ocurría, una de las grandes justificaciones fue que había que apuntalar a Irán específicamente, óiganme bien, para poder frenar a Saddam Hussein y para apoyar en la región a Israel. O sea, el gran aliado de Israel hasta 1979 en la región fue Irán. ¿Sí? Bien, y ahora ya el Shah vuelve al poder, está allí, digamos, sentadito, lleva 10 años en el poder, empieza lo que se llamó la Revolución Blanca. Al Shah no lo tumbó el Fausto de su coronación o de los 2000 años de Persépolis. Al Shah lo tumbó esto. Fue un movimiento de transformación profundo de la sociedad iraní que contravino directa y frontalmente las maneras de comportamiento propias del chiismo. Y esa situación terminó reventando al régimen del Shah. Esta revolución incluía reforma agraria, nacionalización de los bosques, voto femenino y privatización. Además de esto, se incluía regalías en las ganancias de las industrias, la exclusión de los no musulmanes en los cargos públicos, eh, no, perdón, no es la exclusión, los no musulmanes en cargos públicos, al contrario, la inclusión y las campañas de alfabetización. Todo fue leído como un golpe frontal al chiismo. Bien, el Shah, ellos eran musulmanes, pero, ah, perdón, no musulmanes en cargos públicos, sí, los excluyeron, perdón. Eh, no, porque lo que no querían era la presencia de personas extranjeras en cargos públicos. Era una pequeña concesión al chiismo, una cosa mínima, o sea, no vamos a poner a ningún extranjero en los cargos públicos. Y por eso, no musulmanes, personas que no fueran musulmanes no podían estar en cargos públicos. Ay, no, espérenme un minuto, mis niñas, porque he ido y he vuelto. O sea, esperen un segundito, ya nos devolvemos. Mm, no, 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 es que ahí es que voy y vengo, perdón. El Shah va a occidentalizar, el Shah va a occidentalizar Irán. En ese proceso de occidentalizar Irán, va a permitir, él va a abrir que las personas que no son chiitas, musulmanas, puedan hacer parte de los cargos públicos. Eso es lo que va a hacer.
Y eso va a molestar a los chiitas profundamente. Les va a permitirse. ¿Sí? No. Una cosa es privatizar y otra cosa es nacionalizar. Mossadegh ha nacionalizado, quiere nacionalizar. El Shah lo que va a hacer es privatizar. Y ahora les explico cuál es la gravedad de la nacionalización de los bosques. Los bosques, en este caso, muchos de esos bosques, al ser nacionalizados por decisión del Shah, no son convertidos precisamente en reserva natural, sino lo contrario. Hay una expropiación de tierras de bosque que hacían parte de comunidades muy antiguas, algunas eran propiedad, digamos, de la aldea o eran propiedad de personas de una cierta mezquita. Y el recurso maderable es uno de los recursos más valiosos que se tiene. Al nacionalizar los bosques, el Shah los ponía bajo su control. Fundamentalmente eso es lo que va a hacer. Bien, miren, una golondrina no hace verano. El Shah está en una situación muy complicada. Por un lado, es el jefe de Estado de una nación chiita profundamente religiosa. Él, como es un monarca moderno, porque hay de musulmanes a musulmanes, él no está a favor de un gobierno fundamentalista de carácter religioso, no está a favor de una cosa como de este tenor. Y va en muchos casos a jugar a favor de las obligaciones que les ponen los Estados Unidos. Miren, mis niñas, quien considere hoy en día que las políticas públicas de países como el nuestro son determinadas por nuestros grupos políticos, no está en nada. Las políticas son determinadas desde arriba y al Shah, los asesores americanos le dicen con mucha claridad, nosotros necesitamos que Irán, un poco como Turquía, se secularice, o sea un gobierno menos religioso. ¿Por qué? Porque la religión hace resistencia frente a las políticas que queremos implementar. Ahora lo vamos a ver. No todos. Había salido Jomeini, pero es que Jomeini ahora vamos a ver cómo sale Jomeini. O sea, Jomeini es un enfrentamiento directo contra el Shah. O sea, no, en ese momento los ayatolás no salen de Irán, porque la revolución blanca del Shah en modo alguno va en contra de la religión chiita. Lo que pasa es que para que los chiitas se sientan molestos, se sientan afectados, no necesitan ir contra ellos. Al contrario, la revolución blanca del Shah se volvió, digamos, gasolina para mover el fuego de los ayatolás. Y los ayatolás encontraron en ella mecanismos y razones para contraponerse o anteponerse al Shah. Si en este momento las personas que manejaron la situación en Irán estuvieran vivas y pudieran ver la historia hacia atrás, le dirían al Shah que si quiere hacer estos cambios los haga de una manera progresiva, lenta y no como los hizo. Es más, dejan que muy probablemente se mantenga la situación previa porque Irán no se habría movido. Irán no se habría movido. Lo que va a mover a Irán es la religión. Miren, lo que pasa es que como vamos a ver, estos cambios iban en su gran mayoría muy entintados de corrupción y que una medida se afirme como una política propuesta no quiere decir que llegue a alcanzar
un punto de afirmación real, ¿sí? Que yo les diga a las mujeres que pueden votar no vale de nada si solamente pueden votar por el mismo hombre. O sea, el voto femenino solamente tiene sentido si hay una pluralidad. Pero el Cha lo primero que hizo fue acabar con todos los partidos políticos y dejó un partido único, que era el que a él le interesaba. Entonces, eso es como yo te regalo el dulce, pero te amarro las manos para que no le puedas quitar el papel. Es decir, te di un dulce, pero no te lo puedes comer. Claro, pero cuando Ataturk hizo esos cambios, que los hizo en cuestión de unos 10 años, una cosa así, habían varias razones que hacían la diferencia, me parece muy interesante. La primera, Ataturk había salvado a Turquía, porque el Tratado de Sèvres de 1922 dividía a Turquía como se había dividido Alemania entre los aliados. Ataturk era un héroe, había sido un héroe en Galípoli, uno de los pocos que sobrevivió, no de los que estuvo en Galípoli, no de los que sobrevivió, de los que logró la victoria en Galípoli, y fue pelear desde la Capadocia, se le impuso al sultán, se le impuso al califa, se le impuso a todo el mundo. Segundo, Turquía era una nación que venía occidentalizándose desde principios del siglo XIX y se había occidentalizado enormemente para el momento de la guerra. Las mujeres turcas usaban muchas ropas europeas. El palacio, el que mejor lo muestra es Dolmabahce. Es un palacio totalmente occidental. Y Turquía tenía unos cocientes poblacionales distintos y la mayoría de la población era sunita. Ataturk no les tocó para nada esa parte y los turcos que venían de perder la guerra, porque se habían aliado con los alemanes, tenían clarísimo que o se occidentalizaban o desaparecían. Entonces ahí lo tuvieron total. Pero este hombre que es el Shah, que es Mohamed Reza Pahlavi, es un tirano. Ha depuesto al primer ministro amado de los iraníes y está rodeado de asesores extranjeros. Irán viene peleando contra los extranjeros desde 1900. Entonces, este hombre, lo que él está condenado básicamente al fracaso. Y además, lo que hizo fue, eh, sí, él expropió los latifundios para dárselos a sus amigos. O sea, como que para dárselo a los campesinos, no. Y algunos, obviamente, sí se les contribuyó con algo de tierra, pero sin mecanismos. Es más, hay una parte de esta revolución del Cha que es terrible, porque en algunos casos, en la desestructuración del latifundio, lo que pasa es que cuando a una persona le dicen, sí, el latifundio es la cosa más horrible que hay en el mundo, pero lo que no piensan es que estos campesinos reciben muchas veces del latifundista, él es el que les suministra el agua, la semilla, la herramienta, y comercializa y les subvenciona muchas cosas. Cuando desestructuraron muchos de esos latifundios, a los campesinos nadie les garantizó el agua, la herramienta, la semilla, y hubo hambruna también. Bien, vamos a mirar que hubo una serie de intenciones. La más importante era modernizar la nación, modernizando las industrias. Y como les digo, lo de, lo de quitar la reforma agraria, no hay nada más difícil de ejecutar que una reforma agraria. Y cuando las reformas agrarias se hacen de una manera abrupta,
brusca, lo único que traen es muerte y desastre. Si no, pregúntenle a Mao, pregúntenle a Lenin. Eso fue desastroso. Millones de personas muriendo. Y como les digo, por otro lado, la política económica, ¿sí? Hizo que los políticos nadaran en dinero porque el Shah, que se estaba sosteniendo en el poder de una manera profundamente irregular, terminó en muchos casos pagando los apoyos a quienes lo querían ayudar. El hambre, la pobreza, la dificultad vital de la población era horrible. Teherán estaba llena, llena, llena de tugurios. Yo no sé aquí por qué se me fue, es que está en blanco. Voy a parar un minuto porque necesito poner las letras en negro. Eh, ¿Qué? Or total. Y apenas estamos en sí, porque es que el proceso de occidentalización, como les digo, puede funcionar muy bien. Japón se vuelve una potencia cuando se occidentaliza en la era Meiji. Turquía va a ganar cantidades. El problema es quién adelanta los procesos y sobre qué fundamentos o qué bases. Este hombre, y por eso les hablé al principio, este hombre tiene la dificultad inmensa de que él fue un principito de palacio, un principito que no conocía muchas cosas. Bueno, vean, ajá, petróleo, así no haya sido el que pongan esos yacimientos de petróleo, hoy en día están a nombre de Estados Unidos. No, están a nombre de Irán. En 1979, con la revolución de los ayatolás, se privatizó. Pero es que Irán, Irán y le vende petróleo a China y a Rusia. Y el problema más grande de Estados Unidos en este momento es que Estados Unidos le ha puesto sanciones económicas hasta el techo y más a Rusia y a Irán y trata de ponérselas a China. Pero mientras ellos tres sigan en relación, no pueden. No, porque es que ya vamos a mirar lo que fue la revolución. Bien, em, bien. Entre 1940 y 1953, el Parlamento iraní había logrado una mayor independencia. Eso lo logró con Mossadegh. Había logrado que hubieran muchos más diputados. Había logrado que los periodos de los diputados se modificaran y y manejaran, por ejemplo, los quórum, porque ustedes saben que el quórum es el que gobierna a la hora de la verdad, tener o no tener ese quórum. El Shah, el Shah intenta desde todo el tiempo acabar con el magis. Las autocracias no conviven con los gobiernos parlamentarios. Y esta situación va a llevar a que el Shah trate desde todas sus visiones y posibilidades transformar el papel del magis. Él va a tratar de que el magis sea siempre un juguete en su mano. Piensa incluso que al darle el voto a las mujeres le van a otorgar legitimidad, pero eso no ocurre. Va a haber permanentemente un conflicto entre el uno y el otro, ¿sí? Entre el poder del Shah y el poder del Parlamento. Las cerezas del pastel.
A pesar de que había recuperado el poder en 1953, al Shah no se le había ocurrido el gesto de coronarse. Una coronación, en este caso, era una doble bofetada a la nación iraní. Y el Shah se va a coronar con el propósito de ganar visibilidad ante el mundo. Y además, pues él quiere que su gobierno sea reconocido en Occidente como un gobierno aperturista, como un gobierno progresista, como un gobierno de gran transformación y lo busca porque no quiere depender solo de la rama norteamericana, quiere tener visibilidad y legitimidad frente a regímenes que lo miran sesgadamente, como son el francés, los nórdicos y demás. Para el momento de la coronación del Shah, las diferencias sociales eran enormes. El 42% de la población iraní vivía en Teherán. La mayor parte de esta población vivía en situaciones de miseria, ¿sí? De una gran desigualdad. Y el Shah toma, sí, la decisión de que va a usar algo de las regalías petroleras en hacer algunas mejoras. Sin embargo, el incremento de los precios de petróleo no es notable en la retribución social del soberano a sus gobernados. El Shah había prometido al pueblo de Irán que con los nuevos precios iba a construir muchas mejoras que eran hospitales, carreteras, sitios de educación y demás. Sí, claro. Ujú. Un palacio está pensado fundamentalmente para que vivieran juntos, para que pudieran tomar decisiones juntos, se pudieran divertir juntos y se los pudiera visitar y se los pudiera vigilar, porque se vuelven sumamente complicados. En medio de la abundancia de la bonanza petrolera, Irán vive, o sea, me perdonan que ahí dice Persia, pero Irán vive en las peores condiciones de todo Medio Oriente. Irán vive en ese momento con los mayores índices de mortalidad infantil, con los más altos índices de morbilidad. Y en 1971, la cereza del pastel, el Shah decide que va a celebrar los 2500 años del Imperio Persa y va a invitar a todos los grandes jefes de gobierno del mundo, incluido Tito, ¿sí? Y van a llevar 200 meseros de Francia. La comida toda es importada de París, de Francia, de los mejores chefs. Los banquetes, el Fausto, las cosas, no, esto para hospedar a estas personas se pusieron tiendas y bueno, con todos los aditamentos. Se cree que se gastaron 22 millones de dólares de la época. Y obviamente, pues se había que hacer la fiesta, no se podía hacer el gasto de las escuelitas, los hospitales, y mientras esto, no, eran joyas, eran regalos costosísimos, era
toda la seguridad y todo. 2.500. Eh, mientras, mientras esto sucede, los opositores del Shah desaparecen y no lo hacen espontáneamente, o sea, empiezan a desaparecer personas. A haber una represión cada vez mayor y los líderes socialistas, porque el socialismo campea en Irán, empiezan a promover las manifestaciones para conmemorar las muertes de los estudiantes que se habían manifestado el 16 del año de Azar de 1332, que es en 1953. No, murieron 1905, fue en 1953 que murieron. No, no murieron tantos, murieron algunos estudiantes, pero eran 16 los que habían muerto. Pero esto, digamos que se cumplía el aniversario y ante el malestar imperante en Irán, pues se tomó la decisión de salir a marchar. Era una manera de decirle al Shah: Estamos molestos, estamos sintiéndonos muy en contra de lo que usted está haciendo." Para ese momento, al Shah se le hace una recomendación, se la hace este señor, el académico de Harvard, ¿sí? ¿Qué le va a decir? Acabe con el Magis, acabe con toda esa fachada de divisiones políticas, cree un solo partido, llámelo Resurgimiento y gobierne usted solito por su cuenta. Las rentas de petróleo de 1971, ¿sí? Fueron, digamos, para ese momento muy, muy, muy altas. Pero después de ese momento empieza un proceso de crisis también en el manejo del petróleo. Y el dinero que se obtuvo de lo que se ganó con el petróleo, pues el Shah lo usó en armas, en cosas que a la población iraní pues no le servía absolutamente para nada en su vida directa. Es decir, claro que las armas son necesarias y claro que sirven cuando hay un conflicto bélico, pero en este caso, sobre todo en este caso, em, eran, digamos, menos significativas que lo que se necesitaba influir en en la población. ¿Por qué el Shah no le apuntó a apoyar a la población? Voy a parar esta parte aquí, hablamos la semana entrante. Pues no porque el Shah fuera un hombre descorazonado y mala gente, sino porque primero nadie le enseñó a pensar que la gente del pueblo era importante. Él había aprendido que el poder se ejercía a partir del control del ejército, de la parte política, y la gente que contaba era la gente que estaba en los sectores más cercanos a él. La población iraní es una población muy grande. Y es una población que en ese momento pues no estaba tan profesionalizada, tan tecnificada. Entonces, la lectura sobre la población es algo que varía históricamente y en algunos casos los tamaños poblacionales no son considerados como algo tan significativo ni la salud. Ah, que se están muriendo los niñitos, pues que se mueran porque ahí están naciendo otros muchachitos. Que se está enfermando la gente, pues si la gente toda la vida se ha curado con hierbitas, que se sigan curando con hierbitas. Eh, claro que era un dictador y de los peores. O sea, el Shah de Irán, ¿no? Y nosotros vamos a mirar, sí, o sea, era una visión. O sea, si el Shah hubiera sido una persona diferente, quién sabe qué había pasado.
En este momento en el que él se volvió independiente y compró armas, lo hizo ante, digamos, como un desacato a la indicación de los Estados Unidos. Pues que además, ahora lo vamos a ver, las cosas se le complican porque no juega en equipo con los que lo respaldan tampoco. Y después vamos a ver la figura de Joménez, que esa sí es una figura aterradora. O sea, es totalmente aterrador.